Hola a todos, todavía estoy esperando que ingresen de a poquito, pero por mientras voy a hacer una breve reseña de lo que vamos a hablar hoy día. Hola Fran. Em, bueno, primero agradecerles la asistencia y también agradecerle al doctor por darnos este espacio, esta horita, para poder ir haciendo diferentes preguntas. ¿Ya? En el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la compatibilidad de los alimentos con la lactancia, pero también me interesa poder cubrir otros temas. Obviamente se pueden ir haciendo preguntas durante el proceso, pero la idea principal es poder hablar de esta compatibilidad entre los medicamentos y la lactancia que muchas veces surge mucho como mito. Ya la idea es que el doctor nos pueda aclarar algunas dudas, nos puede explicar algunos conceptos también. Y por supuesto que ustedes si tienen dudas, como les dije anteriormente, vayan, escriban su pregunta y podemos responderla. Ya, el día de hoy nos va a acompañar el doctor José Luis Zúñiga, alias JL. Eh, con él vamos a hablar los temas que acabo de mencionar. Hola a todos, les voy dando la bienvenida a los que se van uniendo poquito a poco. Ahí sí los voy saludando. Vamos a esperar un poquito, unos minutos que se una más gente, eh, que se nos una el doctor también para poder ya dar inicio al live del día de hoy. Hola Juan Pablo. Contarles también que hemos hecho una serie de lives, ya no nos enfocamos únicamente en la semana de la lactancia, sino que vamos a hacerlo como mes, ya dando diferentes lives y tratar de no hacerlo todo en una semana, sino que durante el mes completo. Ya, ahí se está conectado. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo ¿Cómo está? estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Excelente. Ahí está. ¿Y ese chanchito que Mm. tiene ahí atrás, doctor? Ah, Juanito creo que se llama, ¿no? Sí, parece el de los chanchos en piedra, ¿o no? Sí, una de mis últimas adquisiciones Kitsch. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado el día? Muy bien. Eso es muy bueno. Le Sí. contaba a los participantes del live que hoy día vamos a hablar un poquito de lo que es la compatibilidad de la lactancia con algunos medicamentos, pero obviamente si van surgiendo dudas nos pueden ir preguntando para poder ir respondiendo. Cuéntame. Sí, es un tema, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, Creo que es muy importante poder, más allá de la semana de la lactancia, en general, poder, tal como estábamos conversando, como tú lo manifestabas, poder estar permanentemente difundiendo, informando, sobre todo con información con base, ¿ya? Porque información hay, circula, pero no siempre es la información adecuada, por un lado, y es importante empoderar a las mamás en relación a las decisiones que van a tomar respecto a su lactancia, y una de esas obviamente es la compatibilidad de los medicamentos que ella podría estar tomando y la lactancia. Exacto. Bueno, agradecerle también por bueno, lo dije anteriormente, pero no estaba usted presente, así que lo repito. Agradecerle nuevamente por darnos el espacio, ¿cierto? Por darse el Eh, tiempo de poder compartir, como dice usted, información que es de calidad en el fondo, ¿cierto? Es una información que es válida, que está comprobada, que hay estudios científicos al respecto y que es lo más certero que tenemos hasta el momento. bueno, y también, además, comentarles para quienes se van uniendo que yo soy parte también del equipo del Centro MAI, así que Sí. estamos haciendo esto en familia. ¿Ah? Todo queda en casa, Sí. en familia.
Sí, yo creo que igual el tema, por ejemplo, de los medicamentos con la lactancia es un tema mito, ¿cierto? Que todavía sucede y mucho, mucho, mucho. Yo, por lo menos las mamitas generalmente del GALM o algunas que he asesorado en ocasiones, también surge de repente la situación de que están enfermas y tienen que tomar, no sé, paracetamol, ibuprofeno, y les indican que tienen que dejar de dar pecho por el medicamento, en ocasiones también por antibióticos por mastitis, que después no pueden volver a dar pecho, que es mejor que corten la leche, entre otras situaciones diversas, ¿cierto? Entonces, creo que igual el tema es importante De todas de maneras, aclararlo. sí. Ya, yo creo que en honor al tiempo ya podemos comenzar. No sé qué opina usted, o esperamos un rato. Démosle un par de minutos más, creo, porque siempre hay gente que Que se quizás conecta más tarde. comentar respecto al Centro Más y si Sí. están o estamos atendiendo en forma presencial, o podrías comentar, Carla, en qué estamos. Mire, el centro AMAI en este momento la mayoría de los médicos se encuentra atendiendo de manera presencial. Nos han llamado harto por usted. Nos está escuchando gente de todos lados, así que aclarar que el Centro Más es un centro Ah, sí, de todas las... médico multidisciplinario con una orientación hacia la crianza respetuosa y la lactancia materna, y que consta de un equipo profesional muy unido y con una misma línea en la visión, y que está en La Serena, ¿ya? Exacto. ¿Cierto? Habemos, habemos pediatras y otras especialidades, fonoaudiología, nutricionista, psicóloga, fonoaudióloga, Todos los ólogos. todo lo solo. Ahí llegó Rocío, de hecho, que también es parte del equipo, nos puso una manito ahí y saluda. Sí, Hola. ahí le devolví la manito a Rocío. Claro, como decía el doctor Centro Amay, es un centro que comienza con una orientación materno-infantil, ¿cierto? Con lo que son Ujú. consejerías en lactancia. De hecho, AMAI, las siglas de AMAI son Apoyo a la Maternidad y Alimentación Infantil. Ya de ahí nace el nombre. Claro. El centro acaba de cumplir un año hace 2 meses, ya. Eh, cumplimos hartas metas también que ni siquiera nos habíamos propuesto, como haber crecido tanto como centro y también con tanta especialidad y como decía el doctor, somos profesionales que todos seguimos una misma línea que es prolactancia y por sobre todo apoyo a la maternidad. Que en el fondo, ¿a qué me refiero Ujú. con esto? Que somos prolactancia, pero no obligamos a nadie a tomar una decisión que no quiere tomar, sino que guiamos el camino. ¿Ya? Eso, actualmente, claro, hay Eso. atenciones presenciales, la mayoría de los médicos, como decía el doctor, han llamado harto por el doctor, pero por Ujú. ahora está solamente con atención online para cuidarse él y a sus pacientes. ¿Ya? Principalmente a los pacientes, ¿ah? Sí. Porque como yo trabajo y hago turnos en la unidad de emergencia, tengo más Ujú. riesgos de eventualmente de contagio, y que hay un periodo en que a lo mejor podría estar asintomático y contagiado, y eso traería complicaciones si es que he atendido niños, bebés, bueno. Así que esa es la razón que todavía no inicio las atenciones presenciales. ¿Mm? Mm, Y Carla, para partir, bueno, lo último que faltaba repetir, tú me habías preguntado cómo había sido el día de hoy, yo te conté, te dije que era, ha sido muy excelente, muy bueno. bueno y maravilloso. Sí. Bien, partamos. Comencemos. A mí me gustaría comenzar un poco sobre el mito específico, que era lo que comentaba adelante, ¿cierto? Que a veces va la mamita con un resfrío común o con algún síntoma de otra cosa, le recetan algún medicamento X y le dicen tiene que dejar de amamantar por este motivo, porque el medicamento no es compatible con la lactancia. Ujú. Entonces, para aclarar un poco ese panorama para las mamitas, ¿qué nos puede comentar usted? A ver, quiero hacer un esquema. Soy muy de esquemas, ¿ah?
son muy concretos y eso quizá yo creo en determinados momentos es una ayuda, ¿cierto? Eh, Porque me ayuda a explicar en forma más concreta. Bueno, en este esquema, a ver, ¿se alcanza a ver algo? Sí, sí. Sí, se ve. El flujo de sangre a través de la circulación materna, que puede llevar distintos, obviamente, sustancias, nutrientes, y la glándula mamaria, así como en globo. Entonces, cuando un medicamento circula, pasa hacia la leche materna y eventualmente después es retirado de la leche materna, Ujú. vuelve a la circulación. Este paso y cuánto se mantiene acá va a depender de muchos aspectos, ¿ya? Va a depender de ese medicamento, de el tamaño en peso molecular que le permita o no pasar las barreras, ¿cierto? Va a depender de su afinidad por el tejido adiposo. Recordemos que la leche contiene grasa y por lo tanto puede quedarse ahí, por ejemplo, algunos medicamentos con afinidad por tejido adiposo. Eh, Va a depender obviamente de la concentración en la sangre de la mamá también cuánto pase, que alcanza el medicamento, cuánto pase hacia la leche materna. Y eso va a establecer en el fondo una circulación. ¿Ya? Hay algunos medicamentos que se concentran más y otros que se concentran menos. ¿Ya? Hay algunos medicamentos, por ejemplo, que la madre ingiere, pero se absorben muy poco y por lo tanto llegan muy poco también a la sangre. ¿Ya? Y de esa forma todos esos elementos van a estar eh, interactuando entre sí para finalmente hacer que el medicamento llegue o no a la leche materna y llegue en qué concentración. Y después de eso, en realidad, viene la otra parte. ¿Qué efectos va a tener o no efectos en el bebé que amamanta y se alimenta de esa leche materna? ¿Y qué efectos va a tener? Entonces, ese es un poco el enfoque que se tiene. Y también hay otros elementos que son muy importantes a considerar. No es lo mismo un bebé de menos de un mes que esté amamantando y se alimenta en forma exclusiva con leche materna y que es muy inmaduro, normalmente inmaduro, pero finalmente inmaduro, ¿cierto? Más susceptible a los efectos del medicamento, con un peso menor, un volumen de distribución menor también del medicamento, a un niño o niña de un año, ¿cierto? Que pesa 3 veces más que cuando nació, con una madurez, sobre todo después del año, de distintos sistemas y órganos mucho mayor que al nacer, y que recibe comparativamente un volumen menor de leche materna porque ya está alimentándose con la alimentación complementaria. Entonces, también va a ser diferente a si es un bebé prematuro, a que no. Y también va a ser diferente, sobre todo en los efectos en el niño que amamanta, si es que la madre consume un medicamento con un efecto o más de un medicamento con un mismo efecto, aunque los efectos se van sumando e incluso a veces potenciando. ¿Ya? Entonces es y lo que les estoy explicando ahora es una explicación lo más concreta, sencilla y resumida posible. Eso tiene mucho más, eh, digamos, matices y aspectos a considerar como, en fin, la ionización, el pH del medicamento, etcétera, y otras cosas más que hacen que sea mucho más complejo el punto, la evaluación, y que hay que evaluar finalmente caso a caso, eh, y niño a niño, madre a madre, los resultados, y no es que todos los medicamentos estén prohibidos, ni todos los medicamentos estén permitidos. Y también de repente un mismo medicamento puede tener una consideración en cierta edad o bajo cierta condición,
del bebé y otra consideración en otra situación, ¿ya? Eso, Carla, para hacer una Igual, introducción. por ejemplo, igual hay algunos medicamentos que vienen compuestos, como el famoso, no quiero promocionar a nadie, como el famoso Tapsin, que es como típico cuando uno se resfría, le dicen, ah, pero tómate un Tapsin. Y la mamá que amamanta dice, hoy, ¿puedo o no puedo? Entonces, en estos casos igual hay Bueno, más riesgo, asumo yo, ¿cierto? Como es compuesto. hay que verlo, sí, es que hay que ver los compuestos por separado en las bases de datos que uno va a revisar. Bueno, ya que vamos a eso, creo que es importante comentar que una de las bases de datos probablemente más revisadas por los profesionales de la salud en habla hispana es la base de datos de e-lactancia, ¿cierto? E, Vamos a guión al anotar. medio, lactancia.org. ¿Podrías dejar fijado, Carla, a lo mejor En eso, después? Y que es una base de datos en base a un equipo profesional español con una amplia revisión de medicamentos, alimentos, productos en general que la madre podría usar eh, y que está constantemente actualizándose. Eso es. Y si lo, a ver si yo lo puedo fijar. no sé cómo Que lo hacerlo. Me Tienes pilló. que hacerle un doble clic. No, yo no puedo porque lo emitiste tú. Tienes que hacerle así, tuc, tuc, y te va a dar la opción. Ahí está, listo. Ya, Aprendí algo eso. nuevo hoy día. Y la verdad es que esta, este sitio web con su base de datos es muy confiable, muy riguroso, pero a la vez también muy fácil de evaluar e interpretar con un sistema de calificación de 4 calificaciones de los medicamentos con colores, que es muy fácil de entender y que puede acceder también las personas que no son profesionales de la salud, como las mamás que Exacto. están amamantando, ¿ya? Y que es muy confiable, de hecho, ya voy a decir la regla, pudiendo haber excepciones a la regla, pero la regla es que cuando se surgen divergencias, y probablemente a ti te ha pasado, te ha llegado esa información, a mí me llega frecuentemente en redes sociales de que un especialista o un médico dijo que no era compatible y el lactancia dice que sí, habitualmente el lactancia tiene la razón y el médico no. Sí, yo creo que el tema de lactancia es una muy buena ayuda porque de hecho uno de los medicamentos, cuando revisa, ¿cierto? Uno, bueno, yo a lo mejor soy un poquito más rigurosa, pero cuando abro un medicamento, lo primero que hago es abrir el papel que trae, donde salen los efectos, las contraindicaciones, los posibles efectos secundarios, todo eso. Y me he dado cuenta que, no sé si en todos, pero sí en la mayoría, indica contraindicado con la lactancia o consulte a su médico si está amamantando o de diversas sugerencias. Yo asumo que porque siempre igual va a haber un pequeño o a lo mejor mínimo riesgo de que esto pase por la lactancia y hay un tema del laboratorio, pero no Sí, dígame. sí, sí, es que va por ahí, la verdad, es que y hay un tema legal también, que los Sí, laboratorios ponen hasta la reacción más improbable, una en un millón, que si se toma el medicamento corre riesgo de que lo atropelle una estampida de elefante morado. Y si claro, está ese riesgo de uno en un millón, lo ponen, ¿ya? sí, Y bajo esa visión, la verdad es que uno no tomaría, si viniera el agua envasada por los laboratorios, no la tomaría, ¿ah? exactamente. Porque consideraría que hay riesgos de alergia al agua y reacciones adversas severas al agua. Dermatitis. Claro, entonces, sí, no, o sea, tiene información útil, sí, pero en general yo diría que más, sobre todo en términos de lactancia, más bien desayuda que ayuda. ¿Ah? Ujú. Es que a eso iba en Y, realidad y, porque una mamá cuando abre esto, además de que ya el médico posiblemente le dijo, tienes que dejar la lactancia porque este medicamento no,
no es compatible con la lactancia, ¿cierto? Puede dañar a tu bebé o puede cortarte la leche, que es como los principales miedos. Y uno llega, abre el papel y dice, si estás amamantando, consulta con tu médico, o contraindicado, o si estás amamantando, no puedes consumir el medicamento, etcétera. Entonces, siento que frente a eso, la herramienta de lactancia es una muy buena herramienta, por lo que mencionaba usted antes, que en el fondo, claro, estoy en la duda, en realidad no me ayuda mucho, mandaron unos elefantes ahí, Sí, está muy buena. que estuvo muy bueno el ejemplo, yo creo que a todos les quedó claro con el ejemplo. Es muy buena esta instancia, ¿cierto? Esta página en el fondo es una página web que también está en constante actualización. Si uno revisa, los más actuales son de este mismo año. Sí. Así que en el fondo quería dar como ese fue mi aporte del día. No, excelente, no, por supuesto, sí que estamos todos aportando. Bueno, así como términos generales, Carla, yo creo que es importante, a ver, primero que todo hay que revisar, ya, pero en Sí, términos generales me atrevería a decir que la gran mayoría de los medicamentos tiene alta compatibilidad. compatibilidad, alta, mediana compatibilidad. El tema de hoy, Carosol 1988, es fármacos, compatibilidad de fármacos en la madre que amamanta y la lactancia materna. ¿Ya? Por eso que está fijado el sitio web de lactancia.org, porque es la base de datos que deberíamos revisar profesionales y madres que amamantan. Entonces, lo que comentaba que la gran mayoría de los medicamentos son compatibles con la lactancia materna, con algunas excepciones, y teniendo en cuenta todo lo que al principio conversábamos respecto a tener en cuenta la edad del niño, el peso, el tipo de medicamento, etcétera, ¿ya? Eh, pero la gran mayoría son. Las no compatibilidades, la verdad es que son pocas, incluso me atrevería a nombrar algunas las que recuerdo. Algunos beta bloqueadores, si mal no recuerdo, el propanolol era de alto riesgo. Algunos de los fármacos del área de los psicofármacos, si mal no recuerdo, las anfetaminas estaban contraindicadas. Algunos Migranol. la ergotamina es probable que no sea compatible o de posible riesgo, pero tendríamos que verlo. Y lo puede ver por mientras ni necesita, puede ir a elactancia.org y buscar la ergotamina y usted mismo nos cuenta. ¿Ya? Dice, Estamos en lactancia es la Biblia. estamos, estamos en un live colaborativo. ¿Ah? Y, y estaba ay, no sé en qué estaba. Se El perdió. propanolol. Sí, el propanolol dice que es riesgo bajo, entonces debe haber cambiado o debe ser otro beta bloqueador. Gracias. Eh, algunos medicamentos psicofármacos, pocos, ¿ya? Eh, el, el litio, si mal no recuerdo, es uno de los medicamentos que podría tener contraindicación. Y la verdad es que ahí van quedando algunos otros, pero la verdad es que son pocos. Para mencionar, por ejemplo, de los antibióticos, que es una indicación habitual, ¿cierto? Las mastitis o algún otro tipo de infección en la madre, urinaria, Binaria, respiratoria. la más típica, sí. La verdad es que los medicamentos habituales, los antibióticos habituales la gran mayoría son compatibles. Para nombrar algunos, la amoxicilina clavulánico, eritromicina, claritromicina, acitromicina, el ciprofloxacino, el cefadroxilo, son todos compatibles, ¿ya? Eh, Les vuelvo a decir, es importante, sí, al momento de consumir, que lo revisen, pero para dar una idea, Sí, es decir como comentario que la gran mayoría de los antibióticos son compatibles con la lactancia. exactamente. Yo creo que eso le da mucha tranquilidad a muchas mamás y familias. Sí, sí, claro.
Pero aquí surge igual un tema que yo siento que igual es relevante. De hecho, ¿Ya? hace unos meses atrás se hizo un live que yo creo que es totalmente contrario a lo que vamos a hablar hoy día. El tema del ¿Ya? alcohol y las drogas, que también uno los puede Ah, encontrar en la lactancia, por ejemplo, sí. ¿cierto? Ujú. Pero hay muchas personas que, bueno, el tema del alcohol yo siento que a lo mejor se ve con un poquito más de sutileza que las drogas en sí. No sé qué nos puede comentar usted ahí al respecto. El alcohol pasa tiene el mismo circuito que yo les mencionaba Ujú. el alcohol Del pasa a la esquema. sangre, el alcohol pasa a la sangre, de la sangre pasa a la leche materna y de la leche materna después de un tiempo sale, ¿ya? Esa es la razón también, por ejemplo, que eventualmente la mamá que está amamantando y que decidió consumir alcohol, debe pasar dependiendo de la cantidad de alcohol, el grado de alcohol, finalmente la cantidad de alcohol puro, sacando las cuentas que consume, debe pasar unas horas sin amamantar al bebé, pero no debe eliminar la leche, porque lo que va a pasar es que después de esas horas la leche se va a depurar y el alcohol va a volver a la sangre, Exacto. ¿ya? Bueno, se ha visto estudios de que cantidades eh, repetidas o sea, el consumo de alcohol excesivo, obviamente que al pasar a la leche materna va a tener efectos en el niño o la niña que amamanta, y que el consumo rutinario u ocasional también tiene efectos bastante negativos, ¿ya? La recomendación general es evitar el consumo de alcohol mientras se está amamantando. Y la relativización de esto va a tener más, al principio lo decíamos, más consideraciones cuando los bebés son más pequeños, cuando están con Claro. lactancia exclusiva, a después. Pero en general la idea es tratar de evitar su consumo, ¿ya? Exacto. Respecto, me decías, el alcohol y Drogas. las drogas, bueno, otras drogas, ¿cierto? El alcohol también es una droga. eh, el tabaco, la marihuana o cannabis y la cocaína aparecen, por ejemplo, en la lactancia como no compatibles con la lactancia, ¿ya? Porque se ha visto que hay eventuales peligros que la madre lo consuma que pasa a la leche materna. El tetrahidrocannabinol, uno de los componentes con efecto psicotrópico, psicoactivo, digamos, de la marihuana, se concentra en la leche materna y es reconocido en la leche materna o detectado varias semanas después del consumo, Claro. ¿ya? Y la verdad es que cuando de repente algunos grupos hacen defensas corporativas de esto y que dice que no hay estudios, no se han hecho estudios en niños. A ver, yo no castigaría o yo no agarraría a los niños a golpes eléctricos, simplemente por el hecho que no hay, porque no hay estudios que digan si es bueno o malo, que se les den golpes eléctricos a los niños, ¿ya? Pueden buscar muchos estudios en todas las revistas científicas para ver si darle golpe eléctrico a los niños es bueno o malo y no van a encontrar estudios. Entonces, no hay estudios, en fin, entonces démosle golpe eléctrico a los niños. No, pues lo mismo con la marihuana, no hay estudios porque no sería ético hacer esos estudios, así de sencillo, ¿ya? Y lo que hay son observaciones, ¿cierto? En algunos casos todo, que es suficiente en realidad, creo yo, para considerar que es riesgoso, ¿ya? Que alguna mamá u otra diga, no, es que yo lo hice y no hubo problema, bueno, fue su riesgo, fue su decisión, y quién certifica desde el punto de vista neurológico del desarrollo de ese niño que no va a haber problemas más adelante o más adelante, ¿ya? Por lo tanto, la verdad es que la recomendación es que no, No consumir. la cocaína ni decir, no, No, po. No, yo he visto, probablemente me he topado con bebés con efecto de cocaína y no, no es nada bonito. no.
sí les afecta y no es perfecto. Yo creo que efectivamente no es algo recomendable ni ninguna droga y por sobre todo No. también, no tanto como el tema de la lactancia únicamente, sino que también en la crianza, porque uno tampoco está al 100% para estar criando y cuidando de un recién nacido, por ejemplo, o de un Ujú. lactante. Sentido común, dicen ahí. Sí. Nos preguntan también, aquí hay dos Por preguntas. la, ahí alcanzo a leer respecto al comentario de Luz del Del consumo de café, café. el café, sí. Sí. Una consulta, ¿el consumo excesivo de café puede ser dañino? Saludos. Saludos, cariños, Carlos. Faltó entonces. Saludos, ya. Bueno, sí, sí, el consumo excesivo de café sí puede ser dañino. El consumo discreto de café o cafeína, porque cuando hablamos de café en realidad lo que nos preocupa es la cafeína, el equivalente que podría tener el té, el mate, guaraná y bebidas energizantes, bebidas cola. Finalmente hay que hacer la comparación y la equivalencia para cafeína. Y se podría consumir, y volvemos a lo mismo, como es un efecto, como son efectos a nivel del sistema nervioso central, mientras más inmaduro el bebé, más posibilidades que lo afecte. Si estamos hablando de un bebé recién nacido, de 3 kilos y algo, más posibilidades que lo afecte a un niño mayor y así vamos, ¿ya? Eh, pero podría consumirse hasta 3 tazas diarias de café instantáneo, ¿ya? Tazas, no tazones, café instantáneo, no de grano, ¿cierto? Tazas no chilenas, No, 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 tazas taza, no, porque europeas. ahora ya no hay, ya no hay taza, pues hay tazón y nomás. Eh, y en ese caso, hasta 3 tazas de café instantáneo al día, pero ahí tenemos que sumar todo. O sea, si la mamá tomó una bebida cola con cafeína, hay que sumar o restar en el fondo a esa dosis de cafeína. Si consumió té, si consumió mate, el café de grano, me pregunta el café de grano, el café de grano, tiene más contenido de cafeína y habría que ver cuánto es el contenido según lo que se preparó. Es más difícil, yo creo que al ser más concentrado y de una vez en un shot, o sea, o en una taza de café, es como tomarse a lo mejor varias dosis de café instantáneo. Mm. Quizás para el café de grano, yo estoy hablando ahora como desde el yo creo, con todo lo riesgoso que es eso, para el café de grano quizás que sea bien diluido o que sea café de grano sin cafeína, que existe, descafeinado. Ahora tenemos de todo. Leche sin lactosa, café Eh, sin cafeína. Hay más claro, opciones. carne que no es carne, mayonesa que no es mayonesa, De todo, claro, para todos los sí. gustos. Acá tenemos un comentario, dice, tuve mastitis gastroinfantil, me dijo que haber tomado ATV le hacía pésimo al intestino del bebé. Antibiótico. Exacto. Eh, o sea, si se lo tomó la mamá, el camino es largo para que le llegue al bebé. Y no, no, si no es. Probablemente la cantidad que pasa, de hecho, es bastante mínima. Y la verdad es que los medicamentos para las mastitis en general, cloxacilina o medicamentos de ese tipo con esa cobertura, son de tan amplio espectro y no son ni siquiera para la mamá, probablemente tampoco es para la flora intestinal tampoco es tan dañina. Así que al gastroinfantil, con todo respeto, lo vamos a mandar a que tenga a la mano el lactancia, ¿no? Yo creo que igual ahí depende, y he sabido de mamitas que entre infección urinaria, mastitis y tanta cosa, al final están 3 semanas tomando antibióticos y ahí para la mamá
Sí, es harto. Pero Pero lo mismo que decías tú, Carla, que mencionaba yo, que finalmente hay que considerar muchos aspectos, si no es ujú, solo uno, si son, claro, ahí ya cada caso es particular. así es. Aquí nos comentan, ¿saben de algún caso de efectos adversos de la sertralina? Yo lo he escuchado harto a usted hablar de la sertralina. La sertralina es compatible con la lactancia. Debe haber casos, absolutamente, pero son casos aislados y dependen también de lo mismo que hemos hablado. Todo, al final, ningún medicamento está libre de efectos adversos. Quien lo toma y eventualmente en la mamá, estamos hablando de posibilidades y de riesgos. Si yo salgo a la calle y me voy caminando un par de cuadras, aunque yo respete las señales del tránsito, nadie me puede asegurar en un 100% que nadie me atropella, Ujú, ¿ya? Porque estamos hablando de probabilidades. exacto. Y aquí también tenemos otro comentario que dice, a mí bien seguido me ha dado mastitis y lo único bueno es dar más pecho a mi bebé. El bebé lo Sí, es desconoce. muy bueno, claro que sí. Exactamente. Ya. También hay un tema que no es tanto de medicamentos, ¿cierto? Más de alimentos que me gustaría mencionar el día de hoy. Ya nos desviamos un poquito del tema principal, pero creo que también es importante, que es el tema de los Ujú. alimentos flatulentos. Los alimentos flatulentos y la lactancia, que muchas veces las mamás dicen no puedo comer porotos, no puedo comer lentejas, no puedo comer cebolla, no puedo comer frituras, porque puedo hinchar a mi bebé, o el ají, o diferentes alimentos. No, te engañé. Ya, en fin. Pensé que se había quedado pegada. No, 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 no. No. Eh, bueno, eso es bien interesante. ¿Ah? Es bien interesante analizar qué pasa con esto. Pensemos, eh, pensemos qué es lo que pasa en la mamá o qué pasa en cualquier individuo que consume un alimento flatulento, ¿ya? Por otros. En general, los porotos, por ejemplo, tienen elementos que no se absorben y que todavía se ríe, y Todavía que se no se ríen, las que se están absorben, riendo. ¿cierto? Yo soy muy buena para reírme, así que me pego. Ah, eh, entonces, aquella parte que no se absorben es la fibra insoluble, ¿ya? Es la fibra del alimento que después de la parte del intestino que presenta la mayor absorción, que es el intestino delgado, pasa al intestino grueso, llega la fibra y ¿qué pasa? ¿Con qué se encuentra la fibra ahí? ¿O quiénes se encuentran con la fibra ahí? La flora normal, ¿cierto? Las bacterias beneficiosas, ojalá siempre fueran beneficiosas, no siempre están así, que conviven con nosotros, ¿cierto? Y que se alimentan de la fibra. Se alimentan de la fibra y generan gas. Y esa es la forma. Ujú, Por lo tanto, para que se genere gas, debe eh, existir una parte del alimento que no se absorbió. Por lo tanto, si no se absorbió, no hay cómo llegue esa parte, que es la fibra, a la leche materna. La fibra alimentaria de los alimentos no llega a la leche materna. No hay cómo. Y el gas no pasa a la sangre, sino, como digo yo, tendríamos mamás con sangre efervescente, ¿ya? Por un lado, y que por otro estaríamos todos lado, muertos. se nos moriría la mamá de embolia gaseosa. Así que ni uno ni otro. Y antes de eso, ¿no? Las mamás tendrían sangre gaseosa y si no se nos murieron, las mamás tendrían leche efervescente. ¿Ah? Exacto. Leche con gas. Eh, leche con gas. Y parece que no. Así que no hay cómo. Por otro lado, también a mí me gusta poner, cuando lo converso, por ejemplo, en un grupo o con una mamá que está con estas dudas, poner ejemplos concretos y gráficos. Y les digo, ¿qué pasa? Porque les digo una cosa, nuestra comida tradicional chilena, Mm, ¿cierto? A pesar que cada vez tenemos menos comida tradicional
y con la pandemia menos, porque pocos son los que piden por delivery comida tradicional, pero bueno. La comida tradicional chilena en términos de condimentos, porotos y cosas, aliños, es bien fome, digámoslo. ¿Ah? Para quienes nos ven de afuera, fome es aburrido, ¿ah? Porque es una palabra muy chilena. Sí. Es muy aburrida, no tiene muchos condimentos. ¿Qué pasa? Entonces yo le digo a las mamás, con las mamás de Perú, Colombia, Venezuela, México, Brasil, la India, que consumen mucho condimento y muchos porotos, en Cuba, Y picante. y picante. Y entonces, ¿esas mamás se harán comida aparte? No creo. ¿Esos niños se les mueren de cólico, de tanto dolor y gritar? No creo. Se les cose el No, potito. tampoco se les cose el potito ni se les cose nada. Eh, a lo mejor a la mamá le pica 2 veces, pero ya a la pobre guagua no. ¿Ah? Pero ya hay Eso un ya es tema de otro cuento. manipulación y de lavado de manos. Ah, claro. O del corte más fino, más grueso del ají, qué sé yo, en fin. Pero no, 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 no. Así que no hay problema con eso. Y por favor, no me digan, ¿y cómo los alérgicos alimentarios? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Esos son en los niños que tienen una susceptibilidad para desarrollar alergia, que son los menos. Colombia, Colombia o Venezuela. ¡Oh! Linis, por favor, discúlpeme. ¿Esa bandera de quién es? En todo caso, entre Colombia y Venezuela están tan limítrofes, ¿cierto? Tan cerquita. Eh, entonces, ay, no sé dónde estaba. ¿Dónde estaba? Yo igual me distraje, pero estábamos hablando de la alergia alimentaria, Ah, que es la alergia otra cosa. alimentaria. Son, Son que es otras. otra cosa, que son trocitos de pequeños de proteínas que pueden pasar, pero ya, pero ojo, la proteína no va a causar gases, causa otra cosa. Y causa inflamación, y eso pasa en los niños susceptibles. Recordemos que la alergia alimentaria en los niños menores de un año es menos de un 5%, menos de 5 niños en 100, por favor. Mamá, no crean que todo es alergia alimentaria, por favor, ¿ya? Es otra cosa. Yo creo que es importante igual eso porque la alergia alimentaria igual está como bien haciéndose conocida este último tiempo y uno la primera alerta que tiene es, ¡ay, es alérgico! Ya, aquí Así tenemos, es. Y dale, dígame, dale. no, dígame, No, dígame. no, dale, dale nomás. No, dígame, todo como el corta tú. Dispara usted, disparo yo. Y acá A ver, dice, esto está al revés, ¿o no? Sí. sí, ¿pero qué dice? No, Dice, no la alcanza. yo era normal hasta que, mentira, yo no era normal. Nunca fui normal. Bueno, Personalizado. sí, Acá dice, pensaba en mi mí. bebé de 15 meses toma 2 mamilas en la noche. Es normal. No sé a qué se referirá con mamilas. Mamadera. Mamadera, ¿cierto? O teteros. Es que yo mamadera, mamila, tetero. ¿Será normal? ¿Come bien Depende de la durante el día? edad, depende de mil cosas. En realidad es Sí. difícil dar referirnos en forma puntual a casos específicos en un live. Mm, Quisiéramos, quisiéramos sería responderles a todos fabuloso, y todas sus pero dudas, pero en realidad podemos, da para ver cosas más generales. exacto. Podemos caer también hasta en un error al aconsejar a alguien sin tener los antecedentes. Pensando que hay muchos pediatras que le bajan el perfil de todas maneras, sí, a los cólicos, a las cacas diarreicas y al reflujo, sí, de todas maneras. Y hay otros que no. Eh, no quería alejarme todavía de los medicamentos sin mencionar algunos, por ejemplo, la misma sertralina, compatible, eh, la metformina, que recordemos que los trastornos metabólicos asociados al exceso de peso, porque tenemos mucho exceso de peso en Chile, en hombres y mujeres, niños y adultos. Bueno, el asunto es que hay mucho consumo de metformina y la metformina es compatible con la lactancia, totalmente. Al 100%.
Y si lo dudas, Sí, revisa en la página de El Lactancia, ahí que se está. la dejamos ahí abajo. La Cami. Hola Cami. Se metió a saludar nomás y ya se debe haber ido. Hacer Oh, acto de presencia. Ay, fue, alimento. se metió a firmar nomás la Cami y salió arrancando, ¿ya? Se metió a ver y dijo, A a ver, poner ¿están el haciendo dedo, el a live poner o no el dedo están y haciendo salió. el live? A poner la mano. Levotiroxina. Oh, gracias, Rocío. La doctora Rocío Rodríguez con un excelente aporte, porque también gran parte de nuestra población, increíble, tiene tiroides. Sí, No, 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 yo no lo qué sabía. terrible, qué malo soy. No, gran parte sí, gracias, Rocío. Gran parte de la población tiene hipotiroidismo, las mujeres, sobre todo adultas. Entonces, Sí. la levotiroxina es un medicamento también con relativa frecuencia y es totalmente compatible. Sí, Y muchas veces esta alteración de la tiroides se presenta también durante el embarazo. Entonces muchas mamás se correcto. preocupan por su Y a veces es lactancia. transitorio durante el embarazo. ¿Mm? Exacto, sí. Ah, aquí otra pregunta de popos, de caquitas. A veces viene amarilla, a veces verde. No hay nada como la diversidad en colores, mamá. Maravilloso. Lo único que debiera asustarnos es el negro y el blanco absoluto y el El rojo, rojo. ¿ya? Y el resto de los colores, el arco iris que quiera, ¿ya? Claro. La motricina es compatible, Molly Flower. Le pido un favor para que demostremos que es relativamente fácil. Molly Flower. Por favor, vaya a elactancia.org, que es la dirección web que está fijada. Véalo usted mismo y nos cuenta qué compatibilidad tiene la motrigina y si fue fácil o no meterse a ese sitio, ¿ya? Porque es la prueba de fuego que ustedes mismas y mismos lo vayan viendo. Vamos a esperar. Eh, Respecto a medicamentos, a ver, quiero hacer un poco. Los medicamentos, por ejemplo, el uso de inhaladores en general en la madre, ya sean broncodilatadores como el salbutamol o corticoides inhalados para el asma o la rinitis, son compatibles también. La prednisona también, que se usa a veces en reacciones alérgicas o en reacciones, en crisis de asma, y los antihistamínicos o antialérgicos también son compatibles. Otro medicamento que se consume a pasto, ¿ya? A pasto, es el omeprazol y similares, ¿ya? Con y sin indicación médica, lamentablemente. Pero también es compatible. ¿Mm? El metamisol igual estuvo muy mencionado el año pasado por su El efecto. metamisol, sí. Metamisol o dipirona estaría en realidad actualmente como no compatible con la lactancia. Y en realidad existen una gran cantidad de otros analgésicos antipiréticos, medicamentos para la fiebre. La gran mayoría de los analgésicos antipiréticos son compatibles con la lactancia. Por lo tanto, preferir cualquiera de los otros antes del metamisol o dipirona. Sí, Exacto. es un buen dato, Carla. Sí, pues yo me Eh, acuerdo que hasta antes de eso siempre se recomendaba, por ejemplo, posparto, se enviaba el medicamento, el metamisol, junto con, no recuerdo si era paracetamol o ibuprofeno, no recuerdo bien. No me acuerdo, porque a mí me lo recetaron, pero no me acuerdo cuál fue. Y yo diría, bueno, los antineoplásicos, como bien nos está apoyando, muchas gracias la doctora Rocío Rodríguez, pediatra de Centro May también. Sí, está bien, Está en bien. general los antineoplásicos medicamentos, bueno, el metotrexato se puede usar entre otros como un antineoplásico, medicamento contra los cánceres, no son compatibles. Ketorolac. Ketorolaco es compatible. Pero por favor, quienes quieran preguntar, véanlo ustedes primero antes, hagan ese ejercicio en el sitio de lactancia, véanlo ustedes mismos y nos comentan. Oh, Aquí encontré que Molly Flower lo buscó
Y lo ¿En encontró. serio? Dice, ya lo busqué, riesgo bajo, color amarillo. Y perfecto. ¿Y qué tal, Molly? ¿Fue muy difícil o era relativamente amigable para tu parecer el sitio? Mientras nos responde Molly, yo creo que igual sería importante destacar un poquito el tema de los colores. Empiezan desde el verde hacia el rojo, tal cual como lo haría un semáforo. El verde siendo el de riesgo muy bajito y de a poquito va aumentando el riesgo. Ya es súper fácil de usar la plataforma, es de verdad hecho para todos. Y lo mejor es que también en ocasiones indica las dosis. ¿Hasta cuándo es riesgo bajo, por ejemplo? Molly Flower dice que fue muy fácil buscarla. Gracias, Molly. Fácil. Y Claudia Baceta también, gracias. Muchas gracias porque con eso nos confirman y le confirman a todos quienes nos acompañan en el live que es fácil. Oh, y nos confirma también la doctora Rocío Rodríguez, gracias Rocío, que el metotrexato es de riesgo bajo. Ah, pero en todo caso es un medicamento que no es un medicamento que cualquiera va a estar usando ni de uso de poder comprar en una farmacia, sino más. Es un medicamento Sí. indicado en determinadas condiciones y con restricción de su compra en el caso que se quiera adquirir. No, y es importante también que se entienda que los medicamentos tienen que ser indicados por un médico o por un profesional capacitado para entregarlos. Creo que era necesario hacer esa aclaración. A veces nos sucede en grupos de apoyo, por ejemplo, comentarios entre mamás, que le puedo dar a mi hijo o qué puedo tomar porque me siento así, así. Ya toma esto, yo tomé esto y me sentí bien, pero uno nunca sabe qué es lo que realmente está pasando porque no todos somos médicos, entonces Correcto. siempre traten de consultar. Pues increíble todo lo que uno puede buscar ahí, dice la doctora Danitza Muñoz. Hola Dani, un gusto y un honor que nos acompañe. El Nastisol también dicen que lo buscaron y es de bajo riesgo y es muy fácil de usar, que nos comenta Sergio Muñoz. Ujú. No, súper. A ver, respecto a medicamentos, también, si bien no es un súper buena la página, dicen por ahí, así es. Hay que considerar y quizás enfatizar más aún, porque se tienden, por el hecho que son naturales, ahí yo siempre con la misma historia, muchas veces le asumen que, por ejemplo, que la madre consuma algunas infusiones, aguas de hierba, no hay ningún Cierto, problema. Y hay algunas infusiones o hierbas que la madre eventualmente consuma y que pueden ser no compatibles con la lactancia. exacto. El hinojo, por ejemplo, se me viene uno a la mente, suena así como tonicamo, y, El anís. y, y el anís estrellado y otras también. Entonces, por favor, antes de consumir alguna hierba puntual, no sé si el boldo está, bueno, pero el punto es que se puede, el pololeo, dice la doctora Danitza, no, el poleo. Eh, sí, el hinojo del anís estrellado, gracias Rocío. Uy, estamos, El pero boldo también, riesgo alto para la absolutamente de lactancia. lujo con quienes nos están acompañando y ayudando. Sí, súper. Eh, Así que es importante que las infusiones también las revisen ahí, ¿ya? De todas maneras. Existen otras bases de datos que se podrían abordar o revisar, por ejemplo, LACTMED, ¿cierto? Ujú. De la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Bastante eh, completas, pero un poco menos amigables y el que no todos podemos o pueden entender bien en inglés. Y esa es una de las grandes ventajas también de lactancia. ¿Cuáles son los efectos de beber esa hierba? Lo pueden encontrar en lactancia. Ahí aparecen mencionados los efectos, ¿ya? Sí.
¿Mm? Ah, Rocío también nos comenta algo importante, sobre todo para las mamás. Salen los tintas de cabello, tatuajes y procedimientos cosméticos. Y los tratamientos con También. queratina también, que a veces es consulta habitual. Yo voy a estar al tanto también de los tintes de cabello y los tratamientos con queratina, por si acaso. Siempre hay que estar preparado, ¿ya? Siempre, siempre. El tío Nacho también salía, parece, en lactancia. Tío Nacho, no, yo estoy complicado con tío Nacho porque salía en el envase eso del tío Nacho engrosador y la cosa, no. No funcionó. No sé, yo no, complicada la propaganda que ponían, pero en fin. Eh, sí, a ver, lo mismo cuando se amamanta hoy, que están rápidos. Un pediatra me dijo que tatuajes no, pero puede ser, pero les recomendamos que lo vean en Que el lo revise. alcance. ¿Bien? Acá dice, es lo mismo cuando se amamanta libre demanda un bebé pequeño que cuando se amamanta un bebé de 1 año. Eso ya lo habíamos comentado hace un ratito. En términos de medicamentos no es lo mismo. Exacto. Búsquenlo, dice la doctora. Ah, el sexo, dice, riesgo bajo para la lactancia, también sale. De hecho, No me ayuda a liberar diga. oxitocina. Así que promueve la lactancia. Sí, no, sí, Rocío también nos menciona que los tatuajes son compatibles. Yo por ahí de Exacto. repente leo los grupos de mamá y preguntan si eh, me puedo tatuar mientras amamanto, y yo me muero de ganas de decirle, depende de la posición, ¿cierto? Eh, eh, pero ya me han echado demasiados grupos ya para arriesgarme que me echen de otro Bloqueado. por esa respuesta. Oiga, Doc, nos quedan 3 minutos para que se nos Pero corte cómo ha pasado rápido el tiempo, Se nos Carla, no pasó puede ser. volando. Sí, Sí, pero estuvo muy entretenido. Me reí harto. pero déjeme ver, me interesó esto Sí. del riesgo bajo del sexo para la lactancia. Es que el primo del vecino, un amigo, me había consultado de eso, entonces, y era para una Ah, ya. tarea. Y lo vamos a dejar bien escrito eso por si acaso, ¿ya? Hay que marcar ese comentario. Hay que Sí, quedar fijado. absolutamente. Va a quedar, Dani, va a quedar como comentario fijado también, ¿eh? Cuando recomiendan destetar de noche, porque acá dice, bueno, no creo que alcancemos a responder, pero dice, me recetaron ciclobenzaprina, clorhidrato, en el lactancia sale como hidrocloruro. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, es el medicamento en sí, más que la sal, más que el compuesto, ¿ya? Mm. Sí, va a quedar guardado el video para que lo puedan ver más adelante si es que para los que llegaron tarde. Que ahí preguntaban. Ya, yo creo Sí. que ya es hora, llegó la hora de decir adiós, de que nos empecemos a despedir. Nos vamos a Muchas, empezar muchas, a muchas despedir, sí. gracias. Muchas No, por gracias. favor, gracias a ti por la invitación y mira, Daniela Pecas, ¿existen medicamentos antidepresivos compatibles con la lactancia? Por favor, el resto, ¿quién está aquí? ¿Qué le vamos a decir a Daniela Pecas? A ver si la gente lo dice. ¿Qué dice el público? A ver si ¿Ah? estuvieron atentos. Sí. Con S, dice Kate Cuckoo, con S, con Sí, C, como quiera, usted lo escribe como quiera. No pregunta si importa. despeta de noche con el medicamento que mencionó delante. Yo creo que tiene que Ya. revisarlo en el lactancia y si es compatible, ahí usted decide. Que revisen el lactancia, siempre contramarcha, se ha llevado el carro nuevecito de paquete. Muy bien, gracias. La Muy sertralina. bien. También hablamos de la sertralina. Ya, nos queda Sí. menos de 1 minuto, 30 segundos. Así que muchas, muchas, muchas gracias por el día de hoy, por compartir con nosotros, con nosotras. Se agradece su disposición y buena acogida de siempre. No, gracias a ti, Carla, ha sido muy entretenido, muy grato. Gracias a todos también y todas quienes participaron, fueron muy participativos y fueron muy activos. Creo que fue muy entretenido este live por eso, ¿ah? Porque hubo mucha Sí. interacción.